Hola amigos, saludos. En esta ocasión mi video no muestra mis técnicas pictóricas, es una recopilación de los cuentos e historias que he creado con el tema de la ciencia ficción, y solo mostrará la pintura que le da origen. Son 6 historias para que te acompañen mientras realizas tus labores cotidianas y puedas ir escuchando algo agradable y entretenido. La primera es sobre un personaje que después de recorrer toda la Tierra, llega el día último del año a el fin del mundo. Escúchenla. Se encontraba ya muy cansado. Sentía el peso del mundo sobre la espalda, y sus pies, agrietados, le pesaban como si fueran de plomo. Sus manos encallecidas se aferraban con fuerza al báculo en el que se apoyaba, y el cabello y la barba le habían crecido mucho. El poncho con el que había iniciado el viaje se encontraba ya muy desgastado y raído y lleno de polvo, al igual que su pantalón de mezclilla. Pero a pesar de todo esto sonreía. Había llegado por fin al final de su recorrido. Su larga caminata había comenzado hace 365 días, al principio del año, pero hoy, el último día del año, finalmente concluiría. Respiró profundamente mientras admiraba el paisaje. Frente a él, una luna dorada iba cayendo al mar en pequeños pedazos, y un árbol de extraña forma se elevaba hacia el cielo tratando de sostenerla. Volaban las luciérnagas y sonaban las chicharras. Soplaba un suave viento y el frío no era tan intenso como lo había imaginado. Se acercó a la orilla del acantilado al que había llegado, y desde ahí podía ver cómo las estrellas se perdían, hundiéndose en el horizonte infinito. A su derecha, un pequeño río de aguas cristalinas formaba una cascada que se desintegraba al caer en el vacío, tan profundo y tan oscuro que no podía ver el fondo. Sin embargo, a lo lejos se formaba un mar, surgido de la nada, donde caía la luna. Cerró los ojos por un momento y aspiró profundamente. El aroma de la hierba húmeda y el agua de mar llenaron sus pulmones. Y por alguna extraña razón, también olía a fresas, naranjas y caña de azúcar. Extendió los brazos y con todas sus fuerzas dio un largo grito parecido al aullido de un lobo. Ahí, en el fin del mundo, todo terminaba y a su vez también comenzaba. Muy lejos, allá en el horizonte, el mar se evaporaba formando las nuevas nubes que dejarían caer su lluvia a tierra adentro. Y a su izquierda, un nuevo río escalaba la pendiente subiendo hacia las montañas, desafiando las leyes de la física. Después de un breve instante, bajó los brazos y buscó con la mirada un lugar donde sentarse. Realmente estaba muy cansado. Se acercó al extraño árbol y apoyándose en él, se sentó en su base. Tenía una textura suave, como de un durazno, y notó que de él provenían los aromas frutales que antes había percibido. Después, con gran destreza, capturó un par de luciérnagas y las metió en la lámpara que colgaba de su báculo para iluminar la noche. Junto un poco de musgo seco que le costó trabajo encontrar y unas ramas, y entonces, chasqueando los dedos, encendió una fogata y sacó de entre sus ropas una taza de aluminio, una vejiga con agua, una bolsa de té y un pedazo de pan, y se dispuso a cenar. Sería el último alimento que tomaría ese año, pues al pasar de la medianoche comenzaría el nuevo. Y mientras preparaba el té, suspiró nostálgicamente y se puso a recordar todo lo que había pasado ese año. Había recorrido valles con campos sembrados de verduras y frutas, donde los lugareños fueron bondadosos con el viajero y compartieron sus frutos. Cruzó bosques con árboles tan altos que parecían tocar las nubes, y con cuevas muy profundas que fueron su refugio temporal. Atravesó desiertos donde caía un sol implacable y con mares de arena que parecían nunca terminar. Escaló montañas, visitó volcanes y navegó por mares donde las ballenas y los delfines fueron su compañía. También conoció ciudades, unas muy antiguas donde el arte y la cultura nacieron y seguían floreciendo.
y otras modernas donde la ciencia avanza de manera implacable, tomada de la mano del ser humano. Pensó para sus adentros que era muy afortunado. Había podido beber del río de la sabiduría de diferentes culturas. Y aunque no todo su camino había estado sembrado de pétalos de rosas, pues también había conocido la furia de la tormenta, el calor abrasador, el frío congelante, la sed, el hambre y el cansancio. Aún así, había valido la pena cada paso que había dado. Ahí, en el fin del mundo, al final del tiempo, se daba cuenta que toda una vida no era nada comparada con lo mucho que hay que conocer. Nuevamente suspiró, sonrió y comenzó a tomar su té. Ya era casi medianoche. El año se acababa. Los últimos minutos se extinguían. Y su té sabía delicioso. Lo había preparado con una mezcla de frutas secas y miel. Le dio el último sorbo, levantó la cara y miró al cielo. Ahí, muy parecida a las ondas que se forman al caer una piedra en el agua, una línea invisible cruzó el firmamento, anunciando el nacimiento de un nuevo año. Un nuevo suspiro brotó del viajero, que se abrazó a sí mismo como queriendo abrazar al universo. Frente a él, pensó, se abría un nuevo libro en blanco. Todo un mundo de posibilidades llenaban una vez más su camino, como fue desde el día en que nació y como sería hasta el último día de su vida. Él, como todos, jamás dejaría de aprender. Y después de agradecer a Dios y al universo todas las bendiciones que había recibido, se envolvió en su poncho y se dispuso a dormir. Mañana por la mañana iniciaría un nuevo día, un nuevo año y un nuevo camino. Esta historia se titula Asra y es una viajera espacial que sale a recorrer la Vía Láctea y varios años después, muchísimos, regresa al planeta. Asra estaba lista. Con el casco bajo el brazo, se dirigió a su nave interestelar que se encontraba estacionada en un lugar que en un futuro la gente llamaría Stonehenge, en una zona geográfica que se conocería como Gran Bretaña. Se sentía muy orgullosa, se había preparado toda su vida para ese viaje, pues sería el enlace entre su cultura y las que lograra encontrar a través del espacio. Su nave, llamada Nenenki, era un disco alargado con todo lo necesario para su larguísimo viaje, pues aunque viajaría a hipervelocidad utilizando agujeros de gusano para hacer saltos interestelares, aún así tardaría poco más de 5.000 años terrestres en regresar. Para ese tiempo los que amaba ya no estarían, pero tenía la esperanza de que la gente de su civilización aguardaría su regreso. Se detuvo a unos metros del centro ceremonial. Miraba su nave llena de emoción. Era un enorme disco plateado y brillante de unos 100 metros de largo por 10 de ancho y 6 de fondo, en la que viviría y viajaría los próximos milenios, con una cámara criogénica en la que dormiría la mayoría del tiempo y un programa que buscaría, localizaría y la llevaría hasta otras civilizaciones. Un escalofrío recorrió todo el cuerpo de Asra al abordar a Nenenki. Ese viaje era lo más importante para su pueblo. Todos estaban ahí, tomados de la mano, formando círculos alrededor de las rocas de Stonehenge para despedir a Asra. Era una noche clara, llena de estrellas y esperanzas. Cuando la viajera tomó los controles y con un nudo en la garganta encendió los motores, enfilando hacia Andrómeda, su primer objetivo. La nave se elevó silenciosamente unos 10 metros del suelo antes de acelerar y perderse en la oscuridad de la noche. Arra sintió cómo la velocidad le afectaba, se levantó de su asiento y se dirigió hacia la cámara criogénica. Entró en ella y se recostó. Entonces el piloto automático de la nave aceleró a hipervelocidad buscando el primer agujero de gusano para viajar hasta Andrómeda. Mientras sobre la Tierra, el pueblo de Asra se quedó observando el cielo, tratando de imaginar las aventuras que tendría su viajera interestelar. Y el tiempo pasó. Después de visitar y conocer Andrómeda, Asra se dirigió hacia la gran nube de Magallanes.
para continuar su viaje dirigiéndose a la constelación de Canis Mayor. Posteriormente viajó a la galaxia del Triángulo, que tiene forma de espiral y se localiza en la constelación del Triangulum, para finalizar con la enana elíptica de Sagitario a unos 70.000 años luz de la Tierra. En todas ellas encontró planetas habitados con civilizaciones en diferente grado de desarrollo, algunas más avanzadas y otras apenas en un crecimiento básico. Hubo planetas cuyas civilizaciones la recibieron con los brazos abiertos y otras con un alto grado de desarrollo bélico la rechazaban. También encontró lugares con civilizaciones extintas, ya sea por eventos naturales o por una pésima administración de los recursos de su planeta. Con todas aquellas con las que logró tener contacto, Asra pudo compartir mucha información en temas como arte, tecnología, ecología y desarrollo social. Asra recopiló miles de terabytes con la información que consideraba era benéfica para su pueblo, y a su vez compartió todo aquello que ella llevaba para enriquecer las demás culturas. Creó fuertes vínculos de amistad y partía de cada planeta con la promesa de regresar pronto para compartir todo aquello que aprendería. Y después de mucho viajar y llenarse de conocimientos, Asra consideró que era el momento de regresar. Subió a su nave Nenenki y habilitó el programa con la ruta de retorno. Entró a la cámara y se durmió, mientras la nave la llevaba de regreso a la madre tierra. Las alarmas sonaron, la cámara se abrió y Asra despertó. Por fin había regresado a su lugar de origen. Con gran emoción, Asra se dirigió a la cabina del copiloto para abrir la puerta de salida. Sin embargo, antes de abrir se detuvo, pues al asomarse a la ventana se le rompió el corazón. La imagen que vio era desconsoladora. La tierra se veía muerta y vacía. No había plantas, no había animales, no había gente, y el cielo estaba cubierto de una nube gris de humo. Asra, triste y desconsolada, no sabía qué hacer. Se puso el traje completo con todo y casco, pues no sabía si el aire era respirable. Pero antes de salir vio en el tablero el cronómetro que se había actualizado. Era el año 3518 DC, aunque no sabía lo que significaba DC. Finalmente supo que su viaje había durado más de 6.000 años terrestres. Abrió la puerta y salió. Una nube de polvo se levantó al caer al piso. Comenzó a caminar para reconocer el lugar. Edificios viejos y semidestruidos la rodeaban, árboles muertos y todo estaba cubierto de polvo. Era obvio que la civilización había crecido y desarrollado, pero también era obvio que había sucumbido. ¿Este es el planeta que dejé?, se preguntaba. No lo podía entender, estaba terriblemente triste y deprimida. Caminó un par de kilómetros cuando repentinamente se encontró con un monumento, con la imagen de su nave y unas letras al frente que decían, para la viajera espacial. Se acercó a ella para encontrar que en su base había una pequeña bóveda. Le costó un poco de trabajo romper el cerrojo para abrirla, pero finalmente lo logró. Dentro de ella encontró diferentes documentos y un disco duro de oro. Recogió todo y regresó a su nave. Tenía que saber cuál era el contenido de ese disco duro. Lo conectó apresuradamente a su computadora, que comenzó a leerlo. Tardó un par de horas en comprender lo que había sucedido. El disco duro contenía información de cómo las civilizaciones de la Tierra habían crecido y progresado. Hablaba de las similitudes y diferencias entre los pueblos, de las guerras, de las divisiones políticas y de muchas otras cosas más. Y que al final, después de consumir hasta el último recurso sobre la Tierra, habían decidido abandonarla para buscar otro planeta. Así que, para la sorpresa de Asra, se dirigieron hacia las estrellas siguiendo la ruta que milenios antes ella había trazado. Decepcionada por el fracaso de la humanidad, pero esperanzada por encontrar a su gente, se sentó nuevamente en el asiento del piloto y encendió la nave. Había decidido alcanzarlos para mostrarles lo que había aprendido y darle a la humanidad una nueva esperanza en un nuevo planeta. Esta historia se llama Flor de Art Deco y es una flor extraterrestre que visita nuestro planeta. Esta flor no pertenecía a la Tierra. Había llegado montada en un meteorito cruzando la inmensidad del espacio y que por azares del destino aterrizó aquí con nosotros. Era una flor con una habilidad un tanto camaleónica.
Podía modificar su color, su forma y su textura, ajustándose al ambiente que la rodeaba. Pero para su mala suerte no cayó en el campo, donde hubiera convivido con otras flores. Cayó dentro de la ciudad, en una zona comercial llena de fachadas llamativas y anuncios luminosos de colores, donde adaptarse al medio ambiente resultó ser una labor titánica. Nació y creció de un día para otro, observando atentamente todo lo que le rodeaba, sin poder estar muy segura de cómo debía verse para pasar desapercibida. Durante los primeros días pasaba de imitar de un vestido verde con lentejuelas a un saco blanco de acabado mate, o de la textura resplandeciente de un auto azul metálico al dibujo extraño y llamativo de un abrigo que imitaba la piel de tigre, pues tenía que modificar constantemente su color y forma, ya que las cosas que la rodeaban cambiaban a cada momento. Además, tampoco podía entender a los seres de ese lugar que deambulaban de un lado a otro mientras ella estaba sujeta todavía a su meteorito, arrinconada en la calle junto a la base de un poste de luz. Y al llegar la noche, las cosas se tornaban aún más difíciles, pues los anuncios luminosos la mareaban. Los había con luz de neón, rojas, verdes o azules brillantes. Había otros con focos de colores parpadeantes y muchas otras luces que viajaban de un lado a otro en un movimiento constante. Todo aquello era un caos para ella. ¿A qué lugar tan extraño había llegado? Así pasó varios días con sus noches hasta que finalmente tomó una decisión. Tendría un juego de pétalos de texturas y colores metálicas y brillantes. Otro juego con textura terciopelada y de colores opacos. Y un último juego de pétalos translúcidos en colores primarios. Además, su tallo y sus hojas serían de un verde oscuro, y el meteorito, bueno, ese seguiría siendo una roca gris. Finalmente parecía una especie de margarita de largos pétalos multicolores. Ya un poco más tranquila por no tener que estar cambiando tan constantemente, decidió descansar un poco y relajarse, mientras observaba el extraño ajetreo que se desarrollaba en torno suyo, cuando repentinamente notó que uno de aquellos seres se le acercaba sigilosamente sin dejar de mirarla. Era un pequeño niño de aproximadamente 10 años que la recogió cuidadosamente mientras decía: «Maravilloso, jamás había visto algo igual», y que acto seguido se fue a paso apresurado rumbo a su casa con la flor en las manos. Vivía junto con su madre en la azotea de un edificio muy alto de 10 pisos, en donde habían adaptado en la mitad del espacio un pequeño invernadero, pues su madre adoraba las flores. Las cultivaba y las cuidaba con mucho cariño y dedicación. Hasta ella llegó el niño sonriendo y le dijo: «Mira, te traje una sorpresa», mostrándole lo que llevaba en las manos. Su mamá, que por momentos quedó muda por la impresión, le preguntó: «¿De dónde la tomaste? No andas haciendo travesuras, ¿verdad?». A lo que el niño contestó: «No, mamá, la encontré en la calle, en el piso, junto a un poste». La mamá la tomó de las manos del niño, observándola detenidamente, acariciando delicadamente el tallo, las hojas y los pétalos de la flor, maravillada por sus colores y su textura, cosa que a la flor le dio cosquillas y la hizo vibrar. «Mira, se mueve», gritó el niño, mientras la señora, por más que la observaba, no podía clasificarla. «Debe ser una especie nueva», pensó. Y mirando hacia el invernadero, dijo a su hijo: «Busquémosle un espacio», y los dos fueron hacia allá. Pero, como no sabían qué clase de planta era, no sabían dónde acomodarla tampoco. Así que escombraron un lugar en la mesa donde se encontraban las flores que más agradaban a la floricultora. La planta espacial se sentía agradecida, de manera que, después de un largo viaje espacial y un aterrizaje en un lugar por demás extraño, la flor espacial se encontraba ahora en un lugar que sí le agradaba. Nunca se imaginó que después de su larga aventura terminaría en un lugar tan bello.
viviendo ahora entre orquídeas, azucenas, rosas, tulipanes, pensamientos y muchas otras flores más, que le servirían ahora de ejemplo para que en sus múltiples transformaciones aprendiera a imitarlas, incluyendo en su perfume, para beneplácito de la mamá e hijo que la habían adoptado. La siguiente historia se titula La máquina lunar y está basada en la teoría rusa de que la luna es un satélite artificial. Disfrútenla, por favor. Después de salir del agujero de gusano, el capitán Tonatiuh miró de reojo a la teniente Mistley y le dijo: «Prepare los retropulsores, teniente. ¿En qué tiempo llegaremos?». Ella contestó: «El tiempo estimado, 15 segundos, capitán». La nave, llamada Citlali, era una de las más antiguas del escuadrón, pero se encontraba en óptimas condiciones. La nave llevaba 4 ocupantes: Tonatiuh, que era el capitán; Mistley, que era la teniente y técnica en computación; Acoatl, que era el médico y científico; y Yolot, que era el técnico mecánico. Juntos eran la tripulación del Citlali 1. La nave se acercó velozmente a la Luna y al entrar en su órbita, la teniente Mistley activó los motores de retropropulsión, deteniéndose a unos 3 metros de distancia del suelo lunar. Llegaron por el lado oscuro, así que nadie en la Tierra notó su arribo. «Abra la compuerta, señor Yolot», ordenó el capitán. Este, a su vez, activó una palanca y al instante se abrió una compuerta que se encontraba oculta en el fondo del cráter Aiken, camuflajeada por polvo y rocas. El capitán guió la nave al interior del satélite y la compuerta se cerró detrás de ellos de forma automática. Dentro se encontraba una ciudadela flotante, sostenida por 6 enormes cadenas cuyos eslabones eran del tamaño de un automóvil y que estaban sujetas a las paredes interiores de la esfera, iluminada completamente con tubos luminosos que parecían luces de neón y reflectores llenos de puntos parecidos a los LEDs. Toda la ciudad estaba hecha de oro, no por lujo, sino por su resistencia a la corrosión de ese metal, su ductibilidad, su maleabilidad y su capacidad de transmitir y conducir las energías que emanaban de ese lugar. La nave aterrizó sobre una plataforma dorada y brillante, al final de la cual los esperaba un distinguido personaje. Era una mujer de piel de bronce cuyo nombre era Xochiquetzali, y que había sido la encargada durante 5 siglos de vigilar y cuidar a la Tierra desde el satélite. El capitán Tonatiuh descendió de la nave llevando en las manos un estandarte en forma de serpiente emplumada que entregó a su anfitriona. Detrás de él descendió la teniente Mistley y posteriormente Acoat, el médico, y Yolot, el mecánico. Todos fueron recibidos con una reverencia y una sonrisa. «Bienvenidos», dijo Xochiquetzali, para posteriormente ser conducidos a una enorme sala en el centro de la ciudadela, en medio de la cual se encontraba una enorme mesa de ónix con diferentes recipientes llenos de muy variadas frutas y platos con aves y pescados guisados, además de enormes tarros llenos de octli, la bebida de los dioses. «Pasen», dijo Xochiquetzali, «coman y descansen, mientras el capitán y yo hablamos un momento». Se retiraron a un rincón de la gran sala, donde 2 sillones forrados de piel los esperaban. Ahí el capitán Tonatiuh preguntó inmediatamente: «¿Y cómo siguen los humanos?». A lo que Xochiquetzali, bajando la mirada, contestó: «En la computadora central», dijo Xochiquetzali, «se encuentran los datos de los avances y retrocesos de los últimos 500 años de la humanidad». «Pues no te veo muy alegre cuando dices eso», comentó Tonatiuh. «Pues la verdad», dijo Xochiquetzali, «no sé si sentirme esperanzada o decepcionada. Han tenido momentos de brillante toma de conciencia, pero siguen dándole mucha importancia al enriquecimiento y las guerras. No han aprendido a cuidar su casa y la contaminación sigue avanzando sin remedio. La violencia crece día con día y sus líderes son cada vez más...». «Bueno», suspiró Xochiquetzali, «y aunque hay grupos como el de las motocicletas doradas que siguen trabajando para ayudar a la humanidad, la verdad es que el lado oscuro del ser humano aún tiene mucha fuerza. Mira, te mostraré».
y al hacer Xochiquetzali un ademán en el aire, se materializó ante Tonatiuh una pantalla de color. Acto seguido y con una traviesa sonrisa, dijo a Tonatiuh: «Dale play y verás». Tonatiuh sonrió y encendió la pantalla. Y durante la siguiente hora vería imágenes y documentos que recopiló Xochiquetzali durante los últimos 5 siglos. Pero antes de comenzar, el grupo que ya había descansado se acercó a él. Yolot habló primero. «Capitán, mientras usted está ocupado, déjeme ponerme a trabajar. Hay que checar toda la maquinaria y darle servicio para que continúe trabajando eficientemente». Después Mixtli dijo: «Yo tengo que revisar los programas y las computadoras». Y finalmente Acoatl habló: «Y yo tengo que hacerle un examen médico a Xochiquetzali para verificar que se encuentre bien». El capitán asintió y todos se dispusieron a desempeñar sus respectivas labores. Unos minutos después de la hora, se reunieron nuevamente en la gran sala y extendieron al capitán una tablilla con los respectivos reportes. Todo se encontraba bien, incluyendo el estado de salud de Xochiquetzali, quien estaba en excelente forma. Y después de revisar los reportes, el capitán entregó a su anfitrión a la tablet y le dijo: «Ahora carga aquí todo el reporte que tendrás que llevarte y entregar a los altos mandos». Xochiquetzali tecleó una clave y de inmediato toda la información pasó de la computadora a la tableta. «Muy bien, capitán, está hecho». Tras lo cual el capitán se puso de pie y mirando a los demás les dijo: «Ahora ella será la capitana y emprenderán el regreso». Sin demora, la tripulación abordó el Citlali 1, encendiendo todos los sistemas para iniciar el viaje de regreso. Nuevamente se abrió la compuerta del cráter Aiken y la nave salió volando a la velocidad de la luz y sumergiéndose en un agujero de gusano que había surgido repentinamente a unos 100 kilómetros de la Luna. Mientras tanto, en el espacio, varias naves que provenían de la Tierra y que se disputaban por ser los primeros en aterrizar en el lado oscuro de la Luna, se vieron momentáneamente deslumbradas por la rápida luz que pasó frente a ellos. ¡Caramba! ¿Pero qué fue eso?, se oyó decir desde la Tierra a los 20 tripulantes que navegaban en la órbita lunar. Nadie tenía idea de lo que había sucedido. Solo sabían que un veloz rayo de luz había salido desde la Luna hacia el espacio. Mientras, en el interior del satélite, Tonatiuh tomaba los mandos para ser el siguiente vigilante y cuidador de la Tierra durante los próximos 500 años, deseando en su corazón que la humanidad logre sobrevivir todo ese tiempo. Esta historia se llama Puerta Multidimensional y nos plantea la posibilidad de que haya pasos y conexiones entre una dimensión y otra. Había tenido un día difícil y lleno de trabajo, pero finalmente había concluido. Sentada ante la mesa, Sofía tomaba los últimos bocados de su cena. Tenía todo su cuerpo cansado y los párpados comenzaban a pesarle. Recogió sus platos y los llevó a la cocina. Mañana los lavaría, hoy no tenía ganas. Así que se dirigió a su recámara, el sitio que consideraba su lugar especial, donde podía aislarse del resto del mundo. Sus paredes estaban pintadas de un violeta pastel. Tenía pocos muebles: un escritorio, un par de sillas, su cama, una mesita con la computadora y un librero que estaba lleno de libros en la parte inferior. En la parte superior con su colección de muñecas y en medio tenía un pequeño altar lleno de figuritas de ángeles, dragones y otras imágenes, donde cada mañana ponía incienso. Sofía prendió la computadora. Tenía la costumbre de escuchar música New Age mientras realizaba sus rutinas antes de dormirse. Tenía la idea de que esa música le ayudaría a tener bellos y fantásticos sueños. Una vez puesta la pijama y terminada la rutina, Sofía se sentó en la orilla de su cama, estiró los brazos y bostezó profundamente. Tenía mucho sueño. Le bajó el volumen a la música de la computadora. Esta tenía un programa para que se apagara una hora después de que se durmiera. Se recostó y apagó la lámpara de la mesita de noche que estaba junto a su cama. Y mientras su mente se deslizaba por las sensuales notas de la música de la nueva era, se fue quedando dormida. Aquella música siguió penetrando por sus oídos,
transportándola a otro mundo y bailando con ella como si patinara en una pista de hielo. Poco a poco Sofía se deslizaba hacia un sueño más profundo, cuando repentinamente sintió sobre su rostro una luz, como si el sol iluminara su cara. Abrió los ojos y se encontró en la calle, parada frente a su casa, reconociendo la fachada, la puerta, la ventana y las cortinas de la ventana, tras las cuales se veían repentinos golpes de luz. Intrigada, Sofía se acercó a ella para ver dentro de la casa qué sucedía, y entonces se vio a sí misma, junto a la pared de la izquierda, moviéndose lentamente como una bailarina de ballet bailando el lago de los cisnes. Sus movimientos eran suaves y cadenciosos, sutiles y sensuales. Y frente a ella, un fotógrafo la seguía con su cámara fotográfica, registrando uno a uno cada movimiento que ella realizaba. El artista se llamaba Asbami, ella lo conocía. Era un pintor, fotógrafo y escultor que vivía a unas calles de su casa. Los dos se movían en perfecta armonía, siguiendo las suaves notas de la música que llenaba el ambiente. Sofía los observó un momento y después golpeó el vidrio. Quería dar su opinión sobre lo que sucedía y aportar sus propias ideas. Pero por más que golpeara el vidrio, no la escuchaban, estaban muy absortos en su trabajo. Un poco decepcionada, Sofía se retiró de la ventana y se recargó contra la pared, solo para darse cuenta que detrás de ella había estado un extraño agujero negro, rodeado de nubes blancas y chispeantes, dentro del cual podía ver ahora su recámara, y a ella acostada sobre la cama profundamente dormida. Vaya, pero qué sensación tan extraña. Era la segunda vez que se veía a sí misma. Se acercó al agujero y estiró la mano para tocarlo, cuando repentinamente sintió una fuerte succión. Se tapó la cara con ambas manos al sentirse absorbida por ese evento y entonces se sintió caer de repente sobre su cama. Despertó un poco agitada. En ese momento la música se había detenido y la computadora se apagaba. En su rostro se dibujó una sonrisa al darse cuenta que había estado soñando. Se acomodó nuevamente entre las sábanas y llevando las cobijas hasta arriba de sus hombros, se dispuso a seguir durmiendo. Tras la ventana, las estrellas iluminaban la noche, y bajo su cama una suave neblina morada se acumulaba, preparando el camino para llevarla a un nuevo sueño en otro mundo. Esta última tiene más que ver con la ficción que con la ciencia, pues se trata de un sueño en otra dimensión. Era un poco más de la medianoche cuando finalmente decidió irse a dormir. Desconectó su lámpara y las sombras llenaron los rincones de su recámara, y por la ventana abierta entraban los rayos de luz de la luna. Intensos, consistentes, como si una escalera de plata partiera de la mitad de su habitación hacia los cielos. Asbami se quedó mirando el haz de luz, recordando el faro nuevo que le había puesto a su motocicleta, y mientras lo hacía, un sopor lo envolvía y se fue quedando dormido. Entonces sintió que caía suavemente, no como una pluma de ave zigzagueante, sino como un pedazo de algodón de azúcar, en línea recta pero suavemente. Podía sentir el aire tibio enmarañando su cabello durante la caída. Abrió los ojos y pudo ver debajo de él un enorme y verde valle rodeado de una cordillera de montañas nevadas, que rodeadas de nubes se recortaban sobre el fondo azul del firmamento. Asbami extendió los brazos y dejó de caer, comenzando a planear. Su vuelo era suave y silencioso, como una gaviota deslizándose bajo el cielo. Aspiró profundamente y pudo percibir el fresco aroma resinoso de los pinos que crecían en el valle. Una parvada de aves de colores que no pudo identificar volaban a su lado izquierdo a la par de él, mientras que a su derecha un cúmulo de nubes dejaba caer su lluvia sobre las montañas. También podía escuchar el trinar de las aves cantoras sobre las copas de los árboles, la música suave de un río que serpenteante cruzaba el valle, y el poderoso golpe de las astas de los carneros que en las puntas de los picos nevados luchaban por imponerse.
El viajero improvisado se elevó hasta casi tocar las nubes, para finalmente darse cuenta que aquel valle rodeado de montañas era una isla flotante que se elevaba varios cientos de metros sobre la faz de la tierra, bajo la cual las largas raíces de los árboles la mantenían aún sujeta al suelo de Pangea. El agua del río que se abría paso entre el valle caía entonces por un lado, evaporándose, formando un arco iris bajo la isla, que parecía entonces estar sostenida por un arco de colores. Era una vista impresionante y maravillosa la que Asbami tenía frente a él. Todo era paz y armonía, cuando de repente un orbe pasó cerca de él, casi rozándolo, para situarse al frente suyo a un par de metros de distancia. Era luminoso y brillante, tenía un par de alas como de ave, y dejaba una pequeña estela de brillos dorados. Asbami lo miró maravillado, y seducido por su belleza, trató de alcanzarlo. Y enfilando su cuerpo hacia el orbe, tratando de tener más velocidad, estiró la mano para tocarlo. La esfera, no más grande que una manzana, descendió hacia el valle velozmente. Voló zigzagueante entre los árboles, atravesó velozmente campos llenos de flores y planeó sobre el río casi tocando la superficie, siempre con Nasbami detrás, siguiéndolo muy de cerca. Él, por su parte, trataba de alcanzarlo. Con las dos manos estiradas, intentaba capturarlo. Tan absorto estaba en ello que no se dio cuenta que se acercaban a toda carrera a la base de las montañas. Como dos flechas disparadas a toda velocidad, cruzaban el valle acercándose peligrosamente a la cordillera. Tan cerca estaban ya cuando repentinamente la esfera dobló en un ángulo de 90 grados girando hacia arriba. Maniobra que Asbami no pudo imitar, siguiendo de frente hacia el muro montañoso. Cuando de repente, ¡zas!, se estrelló contra el duro y frío piso de su cuarto. Se había caído de la cama, despertándose. Bueno, no siempre los sueños terminan como uno desea, pensó Asbami, quien sobándose la nariz se levantó y se subió a la cama nuevamente para recostarse. Por ahora es todo. Hasta la próxima, amigos. Nos vemos pronto.